Hola, ¿qué tal? Saludos desde el Salón Sorolla del Ateneo Mercantil de Valencia, desde donde Ateneo Ideas sigue trabajando por y para la educación. Hoy tenemos encima de la mesa un tema que parece complicado por todos los matices que conlleva, un asunto sobre el que es difícil ponerse de acuerdo, pero hoy lo vamos a intentar con los expertos que nos acompañan. Todos sabemos que el idioma es fundamental, el aprendizaje de los idiomas es fundamental para el futuro de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Así que vamos a saber dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos. Todo esto lo vamos a hacer con la compañía de Jesús Jornet Meliá. Él es catedrático, doctor en Ciencias de la Educación y licenciado en Psicología, profesor también de la Universidad de Valencia. Jesús, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias. Está con nosotros también Mariola Hernández, ella es directora del Colegio Hernández de Villanueva de Castellón y miembro de la Junta Directiva de FECEVAL, además experta en innovaciones pedagógicas. Mariola, muy buenas tardes también, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Está también Ana Jimeno, ella es catedrática de inglés del Politécnico y trabaja sobre cómo impartir materias en otro idioma, ¿no? ¿Es correcto? Bueno, pues Ana, bienvenida también. Y por último, pero no el último, Julio Antonio García Esteve, él es maestro de inglés y español, ha sido profesor en Inglaterra, en Estados Unidos y en España, evidentemente, y además es miembro de la Asociación para la Defensa del Castellano. ¿Es así? Sí, señora. Pues muy buenas tardes también. Gracias a ti. Bueno, antes de empezar este debate, esta tertulia, sí que me gustaría un poco centrar el tema porque esta semana justamente se está presentando el decreto del plurilingüismo, un decreto que va a marcar el futuro de la enseñanza de las lenguas en nuestros alumnos. Sí que me gustaría que centráramos un poco en qué consiste este decreto. No sé quién, Mariola, por ejemplo. Estamos ante un decreto que se llama de plurilingüismo dinámico, donde por primera vez los centros van a tener que diseñar su proyecto lingüístico de centro, donde el equipo directivo va a tener que llegar a un acuerdo con el claustro y se va a poder decidir en qué nivel va a estar el centro según las horas que se impartan cada una de las áreas. La división será en las 3 lenguas del currículum, que es el valenciano, el castellano y el inglés. Y una de las novedades mayores que presenta es que al finalizar la etapa obligatoria los alumnos van a recibir según el nivel en el que hayan estado cursando sus enseñanzas, que tendrá que ser el mismo para todo el centro. Esto también es otra novedad, no va a haber dobles líneas. Tendrán un nivel o bien B1, A2, según la lengua que hayan estado estudiando, en valenciano, en castellano o en inglés. Perdonad que os haga estas preguntas, pero quiero que el público también entienda este decreto, porque a veces vosotros ya lo tenéis muy estudiado, pero la gente que lo oye de nuevo seguro que tiene muchísimas dudas. Julio, me comentabas antes que hay 6 niveles. ¿Esto me lo puedes explicar? Quiero decir, habrá un avanzado, un intermedio y un básico. ¿Esto cómo se come? Vamos a ver, lo que refleja el decreto, que en el decreto no hay una cosa que vaya a comentar, es que esos 6 caminos o esos 6 niveles que se establecen, el colegio, otra cosa extremadamente complicada, porque son los consejos escolares de centro, donde con 2 padres, porque yo estoy representando a la Asociación de Defensa del Castellano, si los profesores se ponen de acuerdo con la dirección, el jefe de estudios y 2 padres solamente, siempre saldrán ganando frente a los padres, los profesores y la institución. Y los padres siempre perderán en esa elección. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, el básico 1. El colegio que decida coger el básico 1 puede estar en el básico 1 infantil, primaria, secundaria y bachiller varias décadas, si durara el decreto. Pero el que coja, por ejemplo, el intermedio no puede retroceder atrás. Tendrá que ir en el intermedio para siempre o pasar al avanzado. El decreto lo que no dice son 2 o 3 cosas muy importantes. Y es que... Vamos, si te parece, primero a lo que dice y luego a lo que no dice. Muy bien, muy bien. O sea, muy bien. me estás diciendo, por ejemplo, que se han acabado las bifurcaciones de línea en valenciano y línea en castellano. Eso se ha acabado. Lo que el colegio, el nivel que coja o el camino que coja, por ejemplo, el intermedio
el intermedio A, puede estar siempre años y años y años sin salir de ese sistema. El que coja el básico 1 puede estar años y años en el básico 1. Entonces, si está años y años en el básico 1, ¿cómo van a conseguir eso? Ya van a venir las críticas, el B1 y el B2. ¿Cómo van a conseguir, si están en el básico 1, por ejemplo, los niños que terminen la primaria y la secundaria en el básico 1 y pasen al bachillerato, se pueden encontrar después de la primaria, por ejemplo, en un instituto que estén en el avanzado 2? Y entonces él ha hecho toda la escolaridad, esos niños, en el básico 1. Entonces, ¿cómo saltan? Y al revés, un colegio ha elegido el avanzado 1 y cuando pasan los niños al instituto, resulta que el instituto está en el básico 1. Y entonces, ¿cómo se puede...? Es muy complicado. Sí, ya veo. Además, bueno... En el complicado. decreto sí que pone que se tendrán que poner de acuerdo en los colegios y los institutos de la zona donde estén adscritos los alumnos. Vale, o sea, primaria y secundaria deben haber la misma línea, deberán tener una continuidad. Sí. Pero en esta básico, intermedio y avanzado, ¿qué difieren las horas de valenciano y las de castellano y las de inglés? Sí, por ejemplo, la lengua extranjera empezará en segundo de infantil, en infantil 4 años, y luego se introducirá como área. Y luego, a partir de primaria, se podrá dar una área no lingüística en inglés, que hasta ahora se podía elegir la que el centro creía que era la que más le convenía o tenía el profesorado preparado. Con el nuevo decreto solo podrá ser la educación artística o la educación física. A ver, en inglés. Y en cuanto a las certificaciones, es decir, los que más valenciano den acabarán teniendo una certificación en inglés y una certificación en valenciano, pero si se elige todos van a la tener línea, certificación, pero según el nivel, o A2, o B1, o B3. pero si se elige la línea en castellano, salen con unas certificaciones más bajas de valenciano y de inglés. ¿Es correcto? Sí. Sí. ¿Este resumen? Claro, pero es una enorme discriminación. Claro, ahí va yo. ¿No crea diferencias entre los alumnos? Enorme. Unos saldrán con titulaciones y otros no. Pero es que además esas titulaciones no dice el decreto quién las va a otorgar. No. Los niveles de competencia lingüística de la Unión Europea, o el profesor, o el colegio, o Cambridge en España, o quién. Y entonces, claro, un B2, ¿quién establece un B2? Lo establece la Universidad de Cambridge, el British Council o los niveles de competencia lingüística europeos, que habrá cómo se hace eso. Y no hay profesores de inglés, además, Vale, ahora, ni capacitados para hacer eso. Ahora hablaremos del tema del profesorado. Ana, ¿a ti qué te parece este decreto, así en general? Bueno, he de decir que yo lo conozco solo por encima porque me he leído solo el borrador, o sea, y no soy profesora de enseñanza primaria o secundaria. Pero básicamente, ¿qué te parece dividir a los alumnos en cuanto a las horas de idiomas que se den? Yo, así en líneas generales, creo que es un esfuerzo por avanzar en la enseñanza multilingüe, que al fin y al cabo es una corriente que se está llevando a cabo en Europa, y la Unión Europea lleva muchísimos años defendiendo la diversidad lingüística y el multilingüismo en todas las etapas educativas de todos los Estados miembros. Entonces creo que este decreto pues, será una modernización de las leyes que existían hasta ahora y las dos líneas tradicionales de enseñanza valenciano o enseñanza en línea castellano. Creo que abre otras opciones, seguro que tendrá defectos, como todos los decretos, todas las leyes, todo es mejorable, pero yo lo veo como una oportunidad, de verdad, o sea, yo lo veo como una oportunidad y creo que, como todo, si se implanta de una manera coherente, con los medios necesarios, acompañado de medidas de formación de profesorado, pues puede ser beneficioso. Qué duda cabe que cuantas más lenguas conozcamos, mayor riqueza cultural tendremos, más cosas podremos hacer. Yo lo veo como una ventaja a todas luces. Independientemente de que se esté de acuerdo con el contenido del decreto o no, ¿vosotros pensáis que un decreto de este tipo es la mejor opción para implantar el plurilingüismo en la escuela? Quiero decir, ¿dónde se deja la libertad de los padres para elegir el idioma o la lengua en la que estudien sus hijos? Jesús. A ver, fíjate, yo creo que el tema de las lenguas
lo puedes enfocar desde dos perspectivas. Una perspectiva de carácter socioafectivo, que sería la que ha estado imperando prácticamente en todos los debates sobre lo que es el bilingüismo, el trilingüismo, la introducción del valenciano, etc. Y una perspectiva puramente del valor de comunicación. En cualquier caso, del idioma, ¿no? En cualquier caso, cuando yo creo que lo que va a aportar lo que sería el decreto es, como decía Ana, una oportunidad hacia algo. Nosotros vivimos en una comunidad diglósica, es decir, no somos una comunidad bilingüe. Somos una comunidad donde hay zonas de origen castellano parlante, otras de origen valenciano parlante. Entonces, un sistema en el que la persona simplemente elige, va por una línea u otra, obviamente no es una línea que favorezca la construcción en el futuro de una cohesión social. Digamos, el ideal sería que nos podamos sentir igual de cómodos estando en una zona valenciano parlante, aunque no tengamos, digamos, personalmente un dominio igual que los habitantes de la zona, igual de cómodos que en una zona castellano parlante, que puedan venir valenciano parlantes y se sientan igual de cómodos. Más allá de eso está el tema del inglés. El tema del inglés creo que es la tercera lengua, creo que sí que es necesario que lo integremos y que obviamente nosotros como comunidad tenemos que hacer una apuesta por buscar una fórmula, digamos, que favorezca por una parte la libertad, pero que favorezca también lo que es la cohesión. Es muy difícil cohesionar una comunidad cuando simplemente uno pueda estar frente a otro o se mantenga la diferencia como un hecho. Digamos, si estamos en una comunidad diglósica, creo que desde ese punto de vista, probablemente, yo no sé desde el punto de vista metodológico como cuánto de fácil o difícil será el hacerlo, pero creo que sí que es como una buena apuesta hacia ir hacia esa cohesión. Y desde ese punto de vista creo que sí que es un elemento positivo. Y lo veo más positivo que la elección dicotómica, de decir o esto o lo otro, porque no podemos ser valencianos que hablen A frente a valencianos que hablan B. Entonces creo que lo importante es que como valencianos lleguemos a ser bilingües y además, si es posible, también trilingües. Julio, ¿querías añadir? Bueno, nosotros lógicamente tenemos una perspectiva diferente y entonces lo bueno en este tipo de actos es contraponer las posturas que tenemos, pero hay que hacer una diferencia, como decíamos antes aquí en esta institución, filosófica. Una cuestión, nos vamos a Platón o Aristóteles en sus famosos dualismos, y una cuestión es un hecho y otra cuestión es una opinión. Yo voy a hablar ahora de hechos, no de opiniones. Por ejemplo, la Constitución española dice en el artículo 3 que el castellano es la lengua de todos los españoles, que debemos de conocerla y usarla. Es un deber. Mientras que la ley de uso del valenciano dice que el valenciano es una lengua que tenemos derecho a conocerla y a usarla, pero no deber de aprenderla. Entonces, las leyes están para algo también. Otra cuestión es que quiera superar la ley de uso y enseñanza del valenciano y se quiera implementar otro tipo o mejorar la ley o hacer otra ley. Pero, de momento, lo que tenemos es que la ley es para todos los españoles obligatoria el castellano. No te puede escapar. El país se mantiene sobre dos pilares, la Constitución y la lengua común. No puede haber 4 o 5 constituciones. Sí que puede haber muchísimas lenguas, como reza en 1992 la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias en todas las regiones de España, que se tienen que proteger, se tienen que usar, se tienen que defender, pero no es la lengua común de todos los españoles. Porque cuando se habla de trilingüismo, se está hablando de trilingüismo social, pero no de trilingüismo individual. Suiza es un país trilingüe. Yo he vivido 1 año en Ginebra y viví 2 años en París. Y viví 1 año en Estocolmo, donde hay una minoría de suecos que viven en Finlandia, y esa minoría habla finlandés y se le respeta la lengua minoritaria. Pero claro, aquí estamos hablando de un trilingüismo social, no individual.
Y entonces el trilingüismo individual es que todos los niños tengan que aprender las 3 lenguas. Y cuando hablamos de que las 2 son oficiales, oficial no quiere decir lengua del Estado. Oficial quiere decir, como en Estados Unidos ahora, en 24 estados, el inglés. Entonces, cuando se habla de territorios, nosotros seguimos a Chomsky. No hablamos de territorios, hablamos de hablantes. Y entonces, en la Comunidad Valenciana hay 2 lenguas oficiales y hay hablantes de lenguas. Los territorios no hablan. Por ejemplo, la ciudad de Valencia, en la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, está tipificada como una ciudad valenciano hablante. Resulta que el 95% son castellano hablantes. Y entonces, lo que estamos haciendo con esa división y esa estrategia es obligar a los del territorio Ciudad de Valencia capital a que, como es un territorio definido como valenciano hablante, todo el mundo tiene que hablar valenciano. Y entonces viene el otro problema, que es lo que nosotros defendemos. Lo dice la Declaración de las Naciones Unidas del 48, lo dice la Constitución española, lo dice la Constitución Europea que aprobó España aunque no esté aprobada, lo dice la Carta Europea de Lenguas Regionales Minoritarias, el artículo 2, G8, que dice que los padres tienen el derecho a elegir la lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos. La Constitución española, los derechos humanos, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y resulta que en el decreto no se refleja el derecho de los padres a la libertad de elección de la lengua vehicular de sus hijos, cosa que hacen en las escuelas europeas. La semana pasada tuvimos la reunión con el conseller que convocó Carolina Punset en Bruselas, luego le respondió, tuvimos que ir al Hotel Meliá, y yo había estado 2 horas hablando por refinarlo, lo conocía, pero por refinarlo con la Escuela Europea de Alicante. Estuve con el director, por cierto, que es portugués, y estuvimos hablando del sistema de las escuelas europeas. Desde infantil a segundo de bachiller, toda la parte de ciencias en la lengua materna. La lengua vehicular, eso está, bueno, en Cataluña hay estudios a favor de la lengua materna desde que se murió Franco hasta ahora, como que es la lengua vehicular, y a ellos sufrieron muchísimo porque los obligaron a la inmersión lingüística en castellano siendo niños catalanohablantes. Y eso es un problema tanto en las 2 skills orales como en las 2 skills lectores y escritas. Y entonces resulta que una obviedad como es esa la estamos saltando, cuando en las escuelas europeas que introducen 4 lenguas, pero la vehicular, cuando entras a los 4 sistemas que tiene la escuela europea, la vehicular es siempre la lengua vehicular de enseñanza de toda la parte científica, matemáticas, ciencias, tal. Luego, en tercero, entra el inglés como lengua vehicular solo de una asignatura humanística. Entra la tercera y la cuarta al final del ciclo, que es solamente 1 año. Y ellos están ahora tratando de ajustar los niveles de competencia a los niveles de competencia europeos, que no se da ni el B1 ni el B2 y tal. Pero ellos sí que calculan que cuando un niño acaba en una escuela europea va a tener el C2. Y cuando llega a terminar lo que llamaríamos aquí la ESO, va a tener el C1. Y entonces eso lo van a ajustar porque todavía no existe. Entonces hay 3 o 4 elementos muy importantes, que es la lengua común, que es obligatoria, no nos podemos escapar, está en la Constitución. Yo estoy de acuerdo con tu intervención que hay que hacer cohesión, pero la mayor cohesión es la libertad de elegir. Eso es lo que cohesiona a la gente, no una lengua u otra. Y luego tenemos una larga experiencia de Cataluña. Algo nos está fallando cuando Cataluña empieza con el monolingüismo en la transición, luego el bilingüismo con el catalán a nivel igual, luego prueban con el trilingüismo y han acabado dándose cuenta que ha de ser todo inmersión lingüística en catalán, porque no se pueden llevar las 2 lenguas adelante. Y ellos tienen 35 años de experiencia y están apretando las tuercas todo lo que pueden para ir a parar al monolingüismo en catalán. Luego alguna dificultad hay con el problema trilingüe. Ana, no sé si tienes tú algo que decir, la enseñanza del bilingüismo, del trilingüismo o del yo creo monolingüismo. Que Mariola tiene más experiencia en esto. Yo estoy de acuerdo con Jesús y con Ana, y también digo que yo no vivo en la ciudad de Valencia, vivo en la comarca de la Ribera, entonces no me siento identificada con el 95%. Mi realidad sería un 95% en valenciano. Y lo que estamos dando en lengua materna son las ciencias sociales, las ciencias naturales, porque lo sabemos.
Entonces, igual que la Carta Europea, lo primero que dice es que las administraciones velarán por las lenguas minoritarias. Y pienso que, como bien ha dicho Jesús, la situación de diglosia nunca se podrá superar en esta comunidad hasta que no tengamos un decreto plurilingüismo que aborde el aprendizaje de tanto las lenguas maternas oficiales como las lenguas extranjeras. Además, estamos hablando de trilingüismo, pero no es exactamente, porque también el decreto nos dice que se podrá introducir una segunda lengua extranjera tanto en secundaria como en el último ciclo de primaria. Y otra de las cosas que estamos obviando es que en esta comunidad tenemos desde hace más de 15 años un fenómeno de inmigración bastante importante, sobre todo en mi zona. Mi centro tiene la suerte, porque para nosotros es una riqueza cultural grandísima, de tener un 20% de alumnado que viene de otros sitios. Y también tienen derecho a que sus lenguas se reconozcan, no solo el Día Europeo de las Lenguas, que nosotros lo hacemos por iniciativa, pero que los demás centros también deberían reconocerles que sus lenguas maternas, por ejemplo, con instrumentos como el Portfolio Europeo de las Lenguas, que nosotros lo utilizamos, para que se den cuenta que no solo las dos oficiales que les damos, más la extranjera que les estamos poniendo, que sus lenguas maternas también tienen muchísimo valor. Esas cosas también salen en el decreto y no las estamos diciendo. Bueno, pero por eso que la ciudad de Valencia es una parte de esta comunidad. Y esta comunidad... Pero hay más. Claro. Hay más vida, claro, además de Valencia. Dime, Ana. No, bueno, yo ya he dicho antes que lo veo como una oportunidad. Y creo que la implantación, además, como va a ser Pero tú como escalonada... experta, ¿qué recomendarías para los niños? Porque sí que hay un mito que dice que cuando más... o cuando desde antes empiece a enseñar un idioma, el cerebro se hace más plástico. Sí, es una esponja. Cuando somos niños tenemos cerebros que son esponjas. Pedagógicamente, ¿qué se recomienda? Se recomienda que uno empiece a estudiar una lengua extranjera lo antes posible, o sea, de pequeñito. De hecho, bueno, yo lo he vivido en mis propias carnes porque yo nací en Inglaterra, mis padres son españoles y yo he aprendido los dos idiomas simultáneamente. El español dentro del contexto familiar y el inglés pues, fuera de casa, en el colegio, con los amigos, en el contexto social. Sí que es verdad que en aquella época, se lo contaba antes a Jesús, en aquella época, en los años 60, le recomendaban a mis padres que no me enseñaran español, solo inglés, porque me podía perjudicar mi proceso de aprendizaje. Podías tener algún trauma, ¿no? Afortunadamente mis padres no hicieron caso y yo aprendí los dos idiomas simultáneamente. Sí que es cierto que los dos idiomas coexisten, pero sin mezclarse. Hay distintos tipos de bilingüismo. Yo no soy experta en bilingüismo, pero desde luego hay bilingües en serie, bilingües paralelos, hay distintos tipos de bilingüismo, eso también hay que saberlo, y cuando se implanta pues, un sistema plurilingüe, multilingüe, pues hay que saber qué se persigue, y dependiendo de las edades a las que se implanta, los resultados van a ser unos o van a ser otros. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es poner empeño en la formación del profesorado, que también lo hemos comentado antes. Entonces, bueno, pues hoy en día tenemos la suerte de que con las tecnologías educativas pues tenemos muchísimas formas de dar un mayor apoyo tanto a los niños que están aprendiendo esas lenguas para que sea un proceso más natural, para que no sea pues un libro de texto con un lápiz, como se hacía antes, sino que sea, aunque sea en un aula, pero que el contexto sea de inmersión lingüística. Y también tenemos los medios hoy en día para formar a profesores. Tener en cuenta que esos profesores que van a enseñar la lengua extranjera, su materia, perdón, en una lengua extranjera, han sido antes alumnos, o sea que el proceso se va a alimentar. Sí, pero ahora mismo el decreto está previsto que entre en vigor el próximo curso. Entiendo, y miraba el otro día unos datos, parece ser que solo el 7,5% del profesorado en Valencia tiene competencias para enseñar la lengua, para dar la clase en inglés. ¿Cómo vamos a aplicar este decreto?
¿Cómo se va a aplicar? Es decir, Pues ¿qué medios, organizando, ¿con qué medios organizando contamos? cursos, organizando cursos de formación. Yo puedo poner el ejemplo de mi universidad, donde organizamos un curso de capacitación profesional para dar clase en inglés. Profesores que dan clase de otras materias, se les capacita para dar clase de su materia en una lengua extranjera. Nosotros les formamos para poder dar esa lengua extranjera en inglés. Hay sistemas que se están poniendo, que se están implantando con muchísimo éxito. Una de las metodologías se conoce como AICLE, que se menciona en el decreto, en el borrador, que es aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. Idealmente, la formación de AICLE, de esa materia de la lengua extranjera, debería llevarse a cabo conjuntamente entre dos profesores, el especialista de la lengua y el especialista de la materia. Pero eso es un imposible, naturalmente. Entonces, hay medios para suplir la carencia de tener un profesor de la lengua, hay medios para suplir eso y que el profesor de materia pueda impartir su materia de forma adecuada y, sobre todo, teniendo esa persona la confianza de que puede hacerlo, porque la persona que se mete en el aula a dar su materia en otra lengua... Debe estar muy seguro en su propia lengua para poder dar física y química, unas matemáticas en inglés. Tiene que estar muy bien formado, porque lo que va a primar, claro, lo que prima es la enseñanza de la materia, pero se le va a exigir también a ese profesor de física o la materia que sea, que además tenga la capacidad de que la lengua extranjera, el aprendizaje de esa lengua extranjera avance y sea un progreso también para los alumnos. Julio, yo no sé si tú estás de acuerdo, si tenemos suficientes recursos para poder implantar este decreto en el próximo curso. Yo creo que en el País Vasco se hizo alguna experiencia de este tipo, de inmersión lingüística del profesorado, pero yo no sé si sería posible hacerlo aquí en la Comunidad Valenciana. Bueno, nosotros somos muy escépticos en ese tema. El otro día decía Miquel Soler, lo mismo que has dicho tú, no compartimos esa idea, evidentemente, de que vamos a formar los profesores. Formar varios miles de profesores en Inglaterra, fíjate lo que tienes que hacer. Él dijo todo lo contrario, yo defendí la otra postura y lo voy a decir ahora igual. Vamos a ver, tienes que pagar un sueldo al que se queda, tienes que mandar a ese profesor a Inglaterra, has de pagar la universidad que le va a enseñar. Pero yo no he dicho que haya que enviarles a Inglaterra. No, pero lo digo yo, porque la forma de reciclarlos no es aquí. Si tú vas a tener personas... Sí. Yo creo que no. Yo voy a dar mi opinión. Yo creo que eso es imposible. Por dos razones. Una, mandar profesores a Inglaterra, porque es lo que dijo Miquel Soler, no lo digo yo, ¿eh? O sea, tú puedes pensar una cosa, pero lo dijo Miquel Soler. Si vamos a mandar profesores a Inglaterra para que se formen en inglés, resulta que yo calculo enseguida, digo, bueno, pues el que se queda aquí hay que pagarle un sueldo, el que se va hay que pagarle la instancia, pagar la enseñanza que le hagan en una universidad inglesa, etcétera, etcétera, y luego venir aquí. Y yo dije una cosa muy sencilla, digo, vamos a ver, yo creo que luego es corporativismo. En Inglaterra hay 200.000 españoles viviendo de la economía británica. Somos europeos, queremos hacer más europeísmo, conjuntar más la Unión Europea, hay libertad de circulación de personas y capitales. ¿Por qué no podemos traer profesores ingleses nativos como tienen las escuelas europeas? Porque si no, al final es lo bueno para los ricos y lo malo para los pobres, para la pública. Nosotros somos evidentemente defensores de todas las escuelas públicas, privadas, concertadas, pero la más necesitada evidentemente es la pública. Pero la libre circulación puede aportar eso. Eso es lo que estamos defendiendo. Que dices, tú traes un profesor inglés, le pagas su sueldo y ya está. Y los profesores españoles irán mejorando, pero ya los tienes para que los niños y el programa plurilingüe, nosotros no estamos en contra, lo que estamos en contra es de la poca financiación, la forma en que se va a implementar el derecho de los padres, la lengua común y tal. Y entonces nos parece mucho mejor
el tema de traer ingleses, que son europeos, que son compañeros nuestros, que estamos en una unión. Por poco tiempo. Bueno, por poco tiempo ya veremos. Ese es un problema. Hay que traerlos y pueden venir americanos también. Pero lo que no podemos ver es que en las escuelas europeas, que van las clases más pudientes, tengan los profesores nativos de francés, alemán, inglés y español, la de Alicante, las 14 que hay en Europa, y aquí no podamos tenerla. Y luego dos cosas, termino rápido. Sí, Una, sí. cuando has dicho tú también sabes, igual que sé yo, que en el punto 2 de la Carta Europea de las lenguas regionales y minoritarias, también dice el artículo 2, G8, que aunque en una zona, porque la Carta está hablando de hablantes, no de zonas. De zonas habla la ley de enseñanza de uso y enseñanza del valenciano y el plurilingüismo. Pero la Carta Europea no habla de zonas, habla de hablantes. Por eso dice en ese punto que recomienda la Unión Europea que aunque en una zona la mayoría sean, por ejemplo, en este caso, valenciano hablantes, en la ribera, la minoría de castellano hablantes, aparte de que sea la lengua común, que no es lo mismo lengua común que lengua del Estado, que lengua oficial, que lengua propia, ahí hay un lío de miedo de no entender los cuatro conceptos, los castellano hablantes no tienen ninguna obligación de aprender la lengua mayoritaria en esa zona, que es la lengua regional. Y solo lo harán as daylight. Lo dice en inglés y lo dice en español. As daylight. ¿Por qué? Porque es una cosa de conjuntar, como tú bien has dicho, de una forma voluntaria, de una forma solidaria. Decir, bueno, yo estoy en Valencia, voy a aprender valenciano y tal, pero no me va a obligar nadie, aunque esté en una zona de mayoría hablante valenciano en un pueblo. Y termino con el otro elemento muy importante. Mira, en este país llevamos 35 años con 6 o 7 u 8 leyes orgánicas, que tú pones una y yo quito otra. Y entonces vamos a parar a un problema político. Dice, no, es que no hay manera de ponernos de acuerdo. Mira, a Rajoy le dicen que es incapaz de ponerse de acuerdo. Y ellos dicen que los que no quieren ponerse de acuerdo son nosotros. Y aquí pasa algo parecido, pues el otro día se vio en lo que hicimos en el hotel. Y dices, vamos a ver, si el PP y CDS y el PSOE, cuando se aclare si es más nacionalista o más nacionalista, no se les integra, nos podemos ver dentro de 3 años que ganen las elecciones en la Comunidad Valenciana y volvamos a coger el camino perverso que hemos llevado 35 años con las leyes nacionales. Me fundo el decreto y me invento otra cosa. Es un peligro terrible. Y termino con un ejemplo, porque es el que yo he vivido. Yo he pasado por infantil, primaria, secundaria, bachiller, en España y fuera de España. Y ahora voy a poner los 5 grupos y termino. Mira, primer grupo, 16 años, segundo de la ESO, a la calle. Segundo grupo, cuarto de la ESO y a la calle. Tercer grupo, cuarto de la ESO, FP y a trabajar. Y quinto grupo, primaria, secundaria, bachiller y universidad. ¿Qué hacemos con el primer grupo? Que eso lo he vivido yo 36 años en este país, con niños con 16 años que salen analfabetos funcionales en segundo de la ESO, repetidores de primaria y de secundaria, ni saben inglés, ni saben español a nivel de redacción, y tienen un nivel intelectual bajísimo, y son el 38% de este país. Algo habrá que hacer con eso, porque la gente come de mecánicos, albañiles, médicos, arquitectos. No comen de las lenguas, y esa es nuestra realidad social. O sea, ¿qué hacemos con ese 38% de fracaso escolar? Que ni van a saber ni valenciano, ni castellano, ni inglés. Esto a lo mejor el decreto de plurilingüismo no lo arregla y lo que necesitamos en realidad es un pacto educativo general, que es por lo que nosotros se va a aplicar estamos aquí con trabajando. Lo que tenemos. Por eso decía al principio que a lo mejor un decreto no es la mejor manera de introducir el plurilingüismo. Hubiera sido mejor un pacto entre todas las fuerzas políticas, porque es evidente que corremos el riesgo de que aquí 2 años o 6, me da igual, cambie el gobierno y este decreto se vuelva a anular. Fíjate, yo te he pedido la palabra porque, sí. Pues un poco, aparte de que creo que son los 3 técnicamente, están mejor preparados que yo para hablar del tema del trilingüismo, pues con todo ha salido lo socioafectivo, o sea, se ha notado. Entonces,
Yo creo que sí que es fundamental el que, como decías tú, que se parta de un pacto social por la educación, por varios motivos. Es decir, el decreto puede tener la mejor voluntad del mundo, pero es cierto que puede ser cambiado en cuanto gobiernen otros. En cualquier caso, si pensamos en el hecho de que la educación tiene que ser un elemento que coadyuve a lo que es la transformación social, hay que pensar que la transformación social no se da en un corto plazo, se da a medio, largo plazo. Y por lo tanto, por eso se pide un pacto social que pueda durar un sistema educativo medio a largo plazo, al menos una generación. Junto a ello, diríamos que la escuela no es la única responsable de la educación, y en el caso del trilingüismo tampoco. O sea, vosotros plantearos qué puede ocurrir cuando, con independencia de la zona, tú hacías referencia a los hablantes, cuando vaya, y eso está ocurriendo hoy, niños que a lo mejor necesitan que sus papás les expliquen algo o les tomen la lección, y ya no hablo de los deberes, sino que tengan una ayuda en casa, en educación, en una materia que se les está dando en inglés y los papás no saben ninguno de los dos. Entonces dices, bueno, ¿cuáles podrían ser las condiciones? Y nos vamos a poner a escribir como aquello que dice la Carta a los Reyes Magos. Es decir, pues que haya un pacto social por la educación que dure al menos una generación, que a la par se mantenga con las metodologías que sí que se sabe que son efectivas y que son eficaces y que se pueden poner en marcha, un plan de formación de profesorado, incorporando, si quieres, para que a corto plazo se pueda ir haciendo realidad, incorporando profesor extranjero que pueda coadyuvar en esa línea. Pero también tener en cuenta que la educación no es ni más ni menos que un elemento de una política social. Y por lo tanto dices, si trabajamos el trilingüismo, a las familias también se les ha de ayudar. Es decir, al menos a uno de los cónyuges sería necesario formarlos, ayudarles a que se formaran en la lengua, digamos, alternativa en donde ellos tienen más problema, para que puedan coadyuvar en lo que es la educación de los hijos. Y si vamos más allá, digamos, sigamos escribiendo la Carta a los Reyes Magos, la política social es parte de una política económica. La conciliación de la vida familiar y social para crear esas condiciones en las que los padres puedan ayudar a lo que es la educación de los hijos llevaría a un cambio estructural. Por eso los economistas, y esto pues me lo enseñó un querido amigo, el vicerrector de Economía de mi universidad, me hablaba de medidas one, que son las que te ayudan a hacer una transformación puntual, pero luego desaparece, y medidas off, que serían las medidas que te suponen un cambio estructural a nivel social. Yo creo que en este caso la educación debe ser concebida como una medida off, y que el tratar el tema del decreto se integra en una concepción mucho más amplia y que se acuerde por todas las fuerzas políticas, o acabará siendo una medida one, que al final puede causar ruido, pero no puede traer beneficios. Y que en ese sentido pues sería hacer como una llamada a quienes tengan el poder en este momento, que creo que pueden tener, además del poder, la sensibilidad para entender el tema desde un punto de vista a medio o largo plazo de desarrollo y transformación social, para que no lo tomen únicamente como una medida aislada. Se lo has puesto difícil, a los Reyes Magos. Se lo he puesto difícil, sí, pero creo que... muy complicado. Mira, yo creo que la política debe ser el arte de hacer posible lo difícil. Y que si otros países lo han hecho, claro, no entiendo por qué en este no se puede hacer. Otros países lo han hecho. Quiero seguir con tu carta para que sea un poco más larga, Jesús, y quiero pensar que vivimos en un país que puede dialogar y que puede decidir las políticas que son mejores para la educación, porque nos estamos jugando el futuro, no solo de los alumnos, de nuestros hijos, sino de todo el país. Y con Julio discrepo en muchas cosas, yo me sigo manteniendo en mis derechos de lengua minoritaria,
pero sí que igual estoy de acuerdo en que la formación del profesorado es importantísimo. De hecho, creo que es el reto más importante de este decreto. Y oportunidades... Puede ser que ahí esté el totalmente. de la Además, cuestión, mi reivindicación claro. sería que se formase a todo el profesorado, al de los centros públicos y a los de los sostenidos con fondos públicos. Porque sí que me gustaría preguntarte, vamos ya casi sin tiempo, pero ¿cómo afecta de manera diferente este decreto a la escuela pública y a la escuela concertada? Estamos incluidos con el mismo decreto, pero por ejemplo te voy a contar una pero cosa. A nivel que formativo del profesorado, por ejemplo. Vamos a necesitar un C1. Se va a dar oportunidad de formar al profesorado tanto a nivel de cursos presenciales como virtuales, pero los centros concertados a veces, queriendo formar a nuestros profesores en la red de los CEFIRES, pues siempre estamos, al no ser profesorado funcionario, somos los últimos de la lista y los que nos quedamos fuera. Ese es mi miedo con este tipo de formación. Y luego en el presente curso, por ejemplo, los centros concertados no han podido optar al auxiliar de conversación en lengua extranjera, que son alumnos de último año de carrera o recién licenciados de Inglaterra, Irlanda, Escocia, que vienen a pasar un periodo de 9 meses en los centros. Nosotros hace 3 años tuvimos la oportunidad de tenerlo y es una grandísima oportunidad tanto para el profesorado como para los alumnos. Y este año hemos estado excluidos por ser centros concertados. Has introducido el tema de los recién licenciados. Sí que me gustaría, rápidamente, es evidente que con el profesorado, pues vamos a decirlo, mayor, tenemos un problema en el tema de los idiomas, pero con el profesorado que sale recién licenciado de la universidad, ¿este tema está resuelto? Yo no soy la persona más idónea para contestar esto porque no soy profesora de la Facultad de Magisterio. Yo puedo entender que exista un problema con el profesorado ya adulto, pero si los recién licenciados tienen el mismo problema que el profesorado mayor, el problema es más grave todavía. Pero los estudiantes cada vez tienen una mejor formación en lenguas. ¿Pero tienen competencias para dar lenguas. Clases en un idioma extranjero? Pues Quiero decir, ¿un profesor recién licenciado puede dar una clase de matemáticas en inglés? Un recién egresado tiene que salir con un nivel B2, que es intermedio alto, de conocimiento en una lengua extranjera. Se suele escoger el inglés. Un nivel intermedio alto está muy bien descrito en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, donde te dice exactamente lo que tienes que poder hacer a ese nivel de conocimiento de una lengua. Es un nivel que te permite desenvolverte perfectísimamente en la lengua, mantener una conversación, hablar sobre temas técnicos relacionados con tu campo de conocimiento. O sea que, en teoría, sí. Con la formación que un profesor tiene de su materia, matemáticas, física, historia, geografía, la formación que tiene como docente, más el añadido de que tiene ese nivel intermedio alto en la lengua extranjera, y con un poco de formación adicional, cursos que organice la administración pública, iniciativas propias, yo creo que sí que están formados y sí que es posible. Claro, quizá los mayores pues necesitarán más apoyo, claro, lógicamente, y habrá que proporcionárselo. Se está dando un margen de 10 años a partir de la entrada en vigor de este decreto. Se exigirá un B2 hasta el curso 2026-2027, donde se exigirá ya un nivel C1. Yo creo que Julio no está de acuerdo que con un B2 se puede dar una clase de especialista. Como ha dicho la compañera, ha dicho una experiencia personal, pues yo voy a decir la mía también. Venga. Mira, me hubiera gustado, no digo, evidentemente estoy muy contento con que hayas venido, pero me hubiera gustado que hubiera venido Irene Verde Peleato, la otra ponente. Tenemos que decir que es que se nos ha puesto malita. Que se ha puesto malita y no ha podido venir. Y entonces que fuimos compañeros en California. Ella, mi mujer y yo, profesores, y ella también. Ella estuvo en Culver City y nosotros estuvimos en Linwood, en centro de Los Ángeles. Y entonces, mi hijo, bueno, yo he estado 3 años en Massachusetts, California, y Atlanta, mi hijo se graduó en Atlanta. Y, lógicamente, cuando vino aquí, pues no, terminó física, él era físico, hizo el máster de matemática en la Cambridge School, aquí en Valencia, porque él, lógicamente, tiene un nivel de inglés muy alto. Y lo digo por la utilidad.
Yo hice un curso en la UCLA, en la UCLA, en la Universidad de California, Los Ángeles, sobre descripción, valor y utilidad de las lenguas, que me abrió mucho los ojos en comprender, aparte del problema que hay en Estados Unidos, que es complejísimo y del cual aprender mucho. Más complicado que el de aquí. Muchísimo más, porque allí no hay ni Ministerio de Educación. Estados Unidos no tiene Ministerio de Educación. Cada estado es autónomo y cada distrito escolar es autónomo. Y el nivel de inmigración es altísimo. Es terrorífico, aquello es muy complejo. Pero bueno, aprender muchas cosas en el sentido. Y entonces, por lo que estamos diciendo, yo soy de Tiza y Pizarra, desde preescolar. Y no es lo mismo la Escuela Europea de Alicante, que estuve la semana pasada, que donde yo me jubilé, que es el Federica Montseny del barrio La Coma. Allí me jubilé yo. Estuve 2 años y fue uno de los 14 profesores que me dijo el directorio, no tengo problemas con nada, tiene usted que dar en inglés la dichosa educación para la ciudadanía. Y una profesora y yo, ella era la titular y yo el de inglés, ella lo explicaba en español y luego lo soltaba yo en inglés como si le hablara a las paredes, evidentemente, porque es un centro muy especial. Pero lo vengo a decir por el tema de los niveles. Mi hijo se quedó sin terminó, tiene 26 años, y le hacen una entrevista en Madrid en una de las 20 mejores escuelas privadas de Madrid. Pasaron muchísima gente con B1, B2, C1 y todos los Cs que queramos. Y fueron a coger a mi hijo. Y fueron a coger a mi hijo, que está dando física y matemáticas en bachiller, simplemente porque tiene el nivel de inglés que ellos querían asegurar que sería capaz de enseñar física en inglés. Otra cosa es comunicarse y tal. Eso es de una dificultad enorme. Lo que tú has dicho, estoy de acuerdo, y contigo también, que es difícil. Yo en Estados Unidos he dado matemáticas y he dado muchas cosas, las que me han mandado. Pero como profesor de español, en los colegios que he trabajado yo en Estados Unidos, con profesores americanos de español, voy a dar a los niños porque mañana voy a entender aquello. Y yo era no un profesor de español, era un dinamizador de la escuela. En los patios, fuera, en la sala de profesores, yo le iba corrigiendo y le iba enseñando español. Ese es uno de los elementos importantes. No es traer ingleses para que den inglés, no. Yo, presumiblemente tú estuviste, yo en el año 72, porque yo soy más viejo que un bancal, que decimos en mi pueblo, yo estuve en el Cañada Blanche de Londres, haciendo un seminario de lengua española. En el Cañada Blanche, tú estarías allí, supongo, en Londres. Estaba en Inglaterra. Sí. En el Cañada Blanche de Londres. Ella era muy joven. Era muy pequeña. Era pequeña, más que joven. Es verdad, perdona. Entonces, ¿qué pasaba en el Cañada Blanche? Que cada año cambiara el sistema. Un año, lunes, miércoles y viernes, todo en español. Martes y jueves, todo en inglés. Al otro año, una asignatura en inglés, otra en español. Al otro año, esta en inglés estos días y en español los otros. Es complicadísimo, dirán todos los buenos profesionales. Y mi pregunta siempre que me hago, independientemente del otro problema, que es el problema del nacionalismo, una cuestión es las lenguas, que yo veía que en Estados Unidos, cuando nos reuníamos los profesores, que había francés, alemán, inglés y español, era una cuestión técnica, pero es que aquí es una cuestión política y entonces muy difícil entendernos. Allí había una profesora de alemán en Atlanta, había un profesor de español puertorriqueño, yo, una chica francesa y luego los ingleses. Todos los miércoles nos juntamos y era una cuestión técnica, aprendíamos un montón y era divertidísimo y agradable. Aquí es que está politizado y no hay manera. Y entonces, claro, cuando ves esa historia, mañana mi hija se va a Polonia. Ella trabaja de becaria 4 años en el Instituto Superior de Investigación en Salud Pública, que está al lado de la Politécnica, y se va y está allí 4 años por el dichoso inglés también, porque ella también vivió en Estados Unidos. Entonces es muy difícil, se hacen cartas a los Reyes Magos. Es muy difícil reciclar profesores en la pública porque hacen falta miles. Y el nivel del B2 no es un nivel para enseñar en inglés matemáticas u otra asignatura. Hay que tener un nivel más alto del C1. Yo creo que por eso se ha apostado por la artística y la educación física, porque ya se han dado cuenta de los experimentos que no han salido bien. Y ves, al final nos hemos puesto de acuerdo en que cuando las cosas no se consensúan, pues se convierten en esto, en decretos de tira y afloja, y cada uno impone el suyo. Y creo que pues ya es una demanda social de todos, de que ya está bien de experimentos y que queremos trabajar, pero queremos trabajar en condiciones
donde podamos sentirnos seguros de lo que estamos impartiendo, porque nos sentimos bien formados, porque estamos contentos, porque estamos a gusto, y no de sentirnos en la cuerda floja de si llego o no llego, que puede ser la situación de algunos profesionales en este momento. Jesús. Fíjate, como ha dicho Mariola, en principio se va a dar 10 años para la implantación. Eso me parece de entrada pues como un anticipo de que al menos el legislador es consciente de que no es una cuestión que se pueda improvisar. Bueno, se va a dar 10 años, pero se va a empezar ya, o sea, se va a ir año a año, curso a curso. Empezaremos con primero de infantil hasta que sí, lo que pasa es que dices, fíjate, yo lo que analizaría es decir, ¿qué condiciones? Aislar las condiciones. La formación de profesorado es la primaria y fundamental. Luego os decía, os hablaba de carta a los Reyes Magos, en el sentido de pensar en un pacto social por la educación que dure unos años, que para mí no sería una carta a los Reyes Magos, la veo como carta a los Reyes Magos porque veo que no ha sido posible, pero me parece un derecho que tendríamos que reivindicar. En segundo lugar, me parece que el apoyo a las familias para que se pueda desarrollar en la escuela sus hijos en determinados contextos bilingües, sea el método que sea el que se utilice, es fundamental. ¿Por qué? Pues simplemente porque la escuela tiene que ser un elemento que minimice las desigualdades. Si cuando tú tienes colectivos vulnerables lleguen a su casa los niños, y todos están en la coma, y no pueden ser apoyados, ayudados por sus padres en estudios en otra lengua, lo que vas a producir es un incremento de la desigualdad. Por eso te digo que creo que el reflexionar sobre esas cosas tendría que ser una cuestión de sensibilidad, cuando tú lo que pretendes es un cambio estructural de la sociedad. Es decir, pretendo que sea, al final, dentro de unos años, trilingüe. Pues bueno, habrá que contemplar esas condiciones, formación de profesorado, apoyo a las familias, y si hace falta pensar que la educación es parte de una política social y económica, piénsese, porque si no se piensa así, todo lo demás es un desiderato. Entonces, tú puedes, hoy en día yo creo que tenemos suficientes especialistas en metodología didáctica para poder orientar buenos planteamientos acerca del plurilingüismo. Lo que no se dan son las condiciones sociopolíticas para que eso se pueda crear. Y eso es lo que yo reclamaría, más que quedarme peleándome por el caramelo, me quedaría peleando por ver cómo es la fábrica de caramelos. Y por eso estaba en ese punto. Nos estás poniendo el nivel muy alto. Estamos ya en los últimos 5 minutos del programa, así que me gustaría sabéis que todos estos programas tienen un objetivo, que es hacer un documento con propuestas para que las instancias políticas tengan ideas, a ver si les damos ideas para que ya de verdad firmen este pacto educativo que creemos que es tan necesario. Así que sí que os pediría que en un minuto cada uno me diera alguna propuesta que vosotros pondríais para que llegue donde tenga que llegar y que este tema en concreto, la lengua, no sea un punto de discusión, sino que pueda llegar a ser un punto de acuerdo. Ana. Bueno, yo creo que Jesús lo ha resumido perfectísimamente. Eso, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, ¿no? Hay que ver el panorama más amplio, o sea, y no podemos quedarnos en una reforma concreta en este momento determinado. Hay que ver que conocer pues el impacto hay que saber el impacto que va a tener, el impacto social y, como dice Jesús, también el impacto económico. Y qué duda cabe que la educación tiene que ser la base fundamental de sustento de cualquier sociedad. Y partiendo de esa base, si es plurilingüe esa sociedad, yo estoy a favor. Mejor. Julio, un minuto. Sí, un minuto rapidísimo. Mira, nosotros... Rapidísimo o no, un minuto. Un minuto. Hablando de la cohesión, uno de los elementos importantes de la cohesión de nuestro país, que es España, es la lengua común. Eso hay que defenderlo en todos los sitios. El otro elemento es la libertad de los padres a elegir la lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos. Por eso nuestro lema es español sí y valencià també.
los valencianohablantes, su lengua materna, lengua vehicular de enseñanza, y los castellanohablantes igual. Y tenemos dos propuestas muy importantes, que es las que el sábado voy a ir a Madrid, que nos vamos a juntar Galicia, el País Vasco, Cataluña, Mallorca y Comunidad Valenciana, todas las asociaciones, que es dos leyes orgánicas que nos hacen falta en este país. Una, la Ley de Defensa y Protección del español o del castellano, que dice la Constitución, en todo el territorio nacional para mantener la cohesión y que el país no se vaya al garete. Y segunda, una ley de armonización de las lenguas regionales minoritarias con la lengua común de todos los españoles. Ha de estar la lengua común y todas las lenguas regionales armonizadas con eso, para que no haya más conflictos entre lenguas. Mariola, 30 segundos si puede ser. Vale, pues yo decir que el tema que ha dicho Julio, porque creo que del plurilingüismo hemos hablado mucho, el fracaso y el abandono escolar es otro tema muy importante, que también se aborda en la Estrategia Europa 2020 y donde la Comunidad Valenciana sigue estando, y el Estado en general, no llegamos a la Estrategia 2020 y queda muy poco tiempo. También deciros que se debería valorar más a la gente que trabaja en proyectos europeos, que significan un cambio para todos los centros y una gran revolución, y qué oportunidades de formarnos fuera tenemos, y lo estamos haciendo, y pienso que es una iniciativa que más centros deberían elegir. Jesús, cierras tú el programa, 30 segundos, por favor. Vale, yo estoy por lo de la cohesión, ya habéis visto que he incidido bastante, me he ido por ahí. Yo creo que para cohesionar España hemos tenido un error durante muchos años, y es que se han enfrentado la lengua común con las lenguas vernáculas. Querer España querría o partiría o se podría fomentar mejor si, por ejemplo, como cuarta lengua se pudiera ofertar como optativas otras lenguas españolas y no fuera el francés o el alemán. Si uno quiere estudiar vasco, pues que estudie vasco. Si aprendemos a querer la diversidad cultural española, fomentaremos la cohesión en España. Si fundamentamos únicamente la cohesión en la imposición de una sola lengua común, cuando esa no es la realidad total del país, estamos disgregando España. Por eso echo de menos que en tantos años nunca se haya planteado, y busca, por ejemplo, en escuelas incluso de idiomas, si tú puedes en Andalucía estudiar catalán, no puedes estudiar euskera. Me parece que no. Pues amb aquestes propostes es quedem, esperem que arriben on hagin d'arribar. Moltíssimes gràcies als quatre, Jesús, Mariola, Julio y Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. También muchísimas gracias al público que hoy nos acompaña y, por supuesto, gracias a todos ustedes que cada vez más nos siguen desde sus casas. Nosotros volveremos, pero será después de Navidad. Pero seguimos trabajando, claro que sí, por y para la educación. Así que felices fiestas y hasta la próxima.